A recibir la palabra con un fuerte aplauso. Sean todos bienvenidos. Me da muchísimo gusto de verles y de poder saber que esta reunión sigue siendo una reunión especial. ¿Cuántos saben que esta reunión es una reunión especial de mitad de semana que no se pueden perder? Y que creo que muchos de ustedes que vienen los domingos también vienen los miércoles, otros que no vienen los domingos, nada más los miércoles. Pero la verdad yo me siento muy bendecido y que Dios nos está hablando, Dios nos está tocando, Dios está haciendo algo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios está trabajando en ti. Y la verdad me da muchísimo gusto de ver algunas caras conocidas, porque yo sé que Dios está trabajando en ti y que tú estás aquí porque hay una hambre, hay una sed de parte de Dios. Y Él pues dice la palabra que Él no echa afuera, Él no rechaza, no menosprecia un corazón hambriento, un corazón contrito y humillado. Dios siempre lo va a recibir con los brazos abiertos, ¿sí? Y bueno, he sido súper bendecido y lo he comentado en esta serie que hemos estado meditando y que le hemos llamado, ¿cómo le hemos llamado? Enséñanos a orar. ¿Y cuál es el versículo clave o el versículo base de donde sacamos este tema, donde Dios nos guió a que pudiéramos ponerle el tema a esta enseñanza? Y es Lucas capítulo 11 versículo 1, ¿verdad? Y voy a comenzar como introducción mencionando un poco de cómo en una ocasión, ¿verdad? Jesús vino con sus discípulos después de haber orado. Y bueno, tú no vas a ver en la Biblia solamente oraciones pequeñas de Jesús. Tú vas a ver que Jesús dice la palabra que duró toda la noche orando. Sí, Él estuvo 40 días y 40 noches orando y ayunando. O sea, imagínate la conexión espiritual, ¿verdad? Imagínate cómo Jesús nos pone la muestra, nos pone el ejemplo. Y cómo en una ocasión que Jesús viene de orar, uno de sus discípulos le dice: Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Y es de aquí de donde se desprende mi enseñanza, mi predicación, mi mensaje, que hemos estado hablando ya algunos miércoles. Y hoy traigo una palabra, un mensaje que había estado meditando y le había estado preguntando a Dios qué era lo que Él quería que yo continuara hablándoles a todos ustedes. Y la verdad se me hizo súper interesante y quiero comenzar leyendo Lucas 17, versículo 5 y versículo 6. Y vamos a ir introduciéndonos en la palabra. Y fíjense cómo la escritura dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. O sea, haznos crecer en fe, Señor. Y entonces el Señor dijo, o sea, Jesús: si tuvieras fe como un grano, ¿de qué dice? De mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿A qué se refiere Jesús al decir: tú le dirías a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar, y
ese árbol va a obedecer. ¿A qué se refería? Recordemos que Jesús siempre, o sea, no siempre, pero muchas de las ocasiones Jesús hablaba en parábolas. Muchas de las ocasiones Jesús siempre contaba historias. Y se dice por ahí que la mejor manera de poder enseñar a otros no es dando información, sino es contando historias. Y por eso el mejor contador de historias que ha existido en el mundo ha sido Jesús. Y me llama mucho la atención porque, en otras palabras, lo que está diciendo Jesús es: si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tu oración, di conmigo, tu oración, díganlo todos, tu oración, o sea, mi oración. A ver, ustedes no repitan, nada más la iglesia, ni ustedes tampoco, no mesoneras. Digan conmigo, mi oración. Eso, así, mi oración. Porque Jesús está diciendo: tú le dirías a ese árbol, a ese sicomoro, quítate, desarráigate y plántate en el mar. Y tú dices: ay, Jesús, la verdad que suena muy loco, ¿verdad? Pero lo que Jesús está diciendo es que hay una gran diferencia en nuestra oración, cuando nuestra oración, dice, es como un grano de mostaza. Y a mí me gustaría, ahí está listo el staff, ¿estamos listos? ¿Sí? Ok, ayúdenme por favor, porque hoy les traje un regalo. Sí. Gracias por los que dijeron sí, wow. Los que no, como quiera se los voy a regalar, no se preocupen. Rápido, ayúdenme. Les voy a dar un regalo que tiene un pequeño costo de 500 pesos. No se crea. Levante, bueno, todavía no. Rápido, el equipo, ayúdenme, rápido. Esto se tiene que hacer en menos de un minuto, muchachos, por favor. ¿Listos? ¿Sí? Ok, los que ya tienen su semilla, levántenla, por favor, levántenla. ¿Sí? Levántenla. Los del mesón ya se están figurando cosas con esas bolsas. O sea, no, son semillas de mostaza, hermanos, por favor. Levántela. Muévela. ¿Sí? Véanla. Están padrísimas. Son, ¿listos? ¿Todos la tenemos? Son semillas de mostaza. ¿Qué son? Semillas de mostaza. Usted va a pagar 100 pesos por cada una al final. No se crea. Ahora vamos a hacer algo. Saque una. Estuve a punto de que pusieran una, pero dije no, yo sé que se les va a caer, así que les puse varias. Todos saquen una, por favor. En la parte de atrás, si me pueden ayudar allá con los bebés también a darles una bolsita de semilla de mostaza. Yo creo que primero hay que ponerla en la mano y luego tomarla de ahí, de la palma de la mano. Órale. ¿Listos? ¿Todos la tenemos? Aquí está mi bolsita y aquí está mi semilla. A ver, ¿qué le parece si pone? A ver. Está bien padre, ¿verdad? Excelente. A ver. La verdad no se mira porque está bien chiquita, ¿no? ¿Sí? ¿Ya la vieron? Véanla, contémplenla, mastíquenla. No. Ahí está, ¿ya la vieron? Ok, esta es una semilla. A ver, ¿sí se puede ver aquí? Esta es una semilla de mostaza. Y Jesús dijo: si tuvieras fe, con la cámara perrona esa, órale, que ¿sí se mira o no? Su mecha. Por lentes no paramos. Que se mire. ¿Sí? ¿Sí se mira? Bueno, ahí está bien. Ya no quisiste tomarme, ok, está bien. Perfecto. Gracias. Semilla de mostaza. Miren familia, yo quería que tuviéramos esta experiencia porque la verdad Jesús se está refiriendo a esto, diciendo:
si tú tuvieras fe como esta semilla de mostaza. ¡Chin! Tengo varias, no se preocupen. Aquí la dejé la otra. Imagínate si hubiera puesto una. No, ya valió. Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe como una semilla de mostaza, ustedes le dirían, pónganme atención aquí, ¿ustedes qué? Le dirían, o sea, vamos a traducirlo en nuestras palabras, que al final es lo que Jesús quiso decir. Ustedes orarían, ustedes pedirían, ustedes le pedirían a Dios y le dirían a ese árbol, arráncate y plántate en el mar. O sea, lo que está diciendo es, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú podrías orar y cosas van a suceder. ¿Cuántos creen esto? Pero hoy te voy a explicar qué fue lo que Dios me habló hace algunos años. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos a qué se refiere cuando la Biblia habla del grano de mostaza, ¿a qué se está refiriendo? O sea, ¿por qué dijo Jesús que la fe como un grano de mostaza? Y Mateo 13, 31 y 32 nos va a ir introduciendo a lo que hoy quiero hablarte de parte de Dios, que Él me dijo desde hace algunos años. Y quiero enseñártelo para que lo tengas en tu corazón. Quiero mostrártelo para que lo tengas presente. Y fíjense lo que dice la palabra, y me gustaría que me ayudaran por favor con el versículo. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre, dice, tomó y sembró en su campo. Levanten su grano de mostaza. Ándele, ¿qué tal? Dice, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Qué padre, ¿no? ¿Qué fue lo que Dios me habló refiriéndonos, o más bien Dios refiriéndonos, llevándonos al grano de mostaza? Dios me habló lo siguiente: todos tenemos una medida de fe. No solamente los líderes, los pastores, los cristianos. No. Todos tenemos una medida de fe. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos tenemos fe. Yo les voy a ser bien honesto. Yo llegué a pensar que yo era una persona que no tenía fe. Y yo le llegué a decir, Dios, dame fe. O sea, yo no tengo fe. Dudaba de lo que Dios podía hacer, dudaba de lo que Dios quería hacer en mi vida, dudaba de que Dios pudiera hacer un milagro, dudaba. Y yo decía, ¿sabes qué? No tengo fe. Pero Dios me respondió y me dijo un día que yo no podía decir que yo no tenía fe. Y ninguna persona puede decir que no tiene fe, porque entonces le estuviéramos diciendo a Dios que Dios es un Dios mentiroso. Porque fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Y esto es algo tan claro que viene en la escritura, que la misma Biblia nos dice, ¿sí? La misma Biblia nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios me dio un cachetadón diciéndome que yo estaba equivocado, porque yo pensaba
que no tenía fe. Yo pensaba que era un hombre incrédulo. Y Dios me dijo, no pienses que tú no tienes fe. Tú tienes fe. Y cada ser humano en esta tierra tiene fe. Tiene una medida de fe. Que unos tengan una fe pequeña y que otros tengan una fe grande, esta es otra cosa. Pero todos tenemos fe. ¿Estás conmigo? Todos tenemos fe. Porque la Biblia dice que Dios nos ha repartido a cada uno de nosotros una medida de fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos tenemos una medida de fe. Algunos la tienen más pequeña y otros la tienen más grande, esa fe dentro de ellos. Y es por eso que dice Dios, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, se está refiriendo a los que tienen la fe más pequeña dentro de ellos. Y les está diciendo, si tú tienes una fe pequeña, tú puedes decirle a ese árbol que se desarraigue y que vaya y se plante en el mar. Pero yo encuentro en la Biblia, y aquí viene la revelación, que fe pequeña hace cosas pequeñas. Fe pequeña va a ver manifestada cosas pequeñas. ¿Qué se necesita para ver manifestadas grandes obras de Dios en nuestra vida y en otros a través de nosotros? Fe grande. Una fe pequeña no puede hacer cosas grandes. Una fe pequeña no puede hacer cosas grandes. Una fe grande sí puede hacer cosas grandes. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Porque Jesús no se está refiriendo a la fe pequeña haciendo grandes cosas, sino Jesús se está refiriendo que si tú tienes fe pequeña, tú puedes hacer crecer esa fe que está dentro de ti. No sé si estás agarrando la onda. Fe pequeña hará cosas pequeñas. Fe grande hará cosas grandes. ¿Por qué la fe es vista como una semilla? Porque la semilla tiene una capacidad en sí misma. Porque si tú miras la semilla con ojos de Dios, tú no estás viendo una bolita pequeña insignificativa, sino tú estás viendo el potencial que se encuentra en ella misma, que es un árbol que se convierte en los árboles más grandes de su clase, en donde puede dar sombra y puede dar al ojo a muchas aves, dijo la Biblia. Entonces, tenemos que saber que es por eso que Dios está diciendo, tu fe es como un grano de mostaza. Y miren, yo les voy a explicar algo aquí. Todos tenemos una medida de fe. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa fe? Porque debe crecer nuestra fe. ¿Por qué debe crecer nuestra fe? Porque una fe pequeña hará obras pequeñas, pero una fe grande hará cosas grandes. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo hacer crecer mi fe? Si mi fe es una fe pequeña. Y es aquí
en donde yo quiero que tú veas lo siguiente. Fe pequeña te llevará a orar y ver resultados pequeños, pero una fe grande te llevará a orar y ver resultados grandes. Entonces, aquí hay algo interesante que Dios nos está poniendo, una responsabilidad personal, una responsabilidad en donde yo puedo hacer crecer mi fe. Dios ya te dio una medida de fe, y hay quienes tienen, y yo lo he visto, donde hay quienes tienen una fe grande, recién convertidos, recién de que acaban de conocer a Dios, tienen una fe grande. Y la verdad yo digo, oye, este cuate tiene un buen de fe. A mí me hubiera gustado tener la fe cuando yo me convertí que él tiene. Dios me va a regresar a mi esposa, y yo por dentro digo, pues quién sabe, la verdad este cuate la regó mucho. Yo tengo fe que Dios me la va a dar. Y a veces yo los tumbo del caballo, la verdad. Y le digo, ¿y si no te la da? Pues yo no sé, Dios me la va a dar. Pero si Dios no te la da, ¿vas a regresar al mundo? ¿Vas a regresar? No, bueno, tienes que saber, ¿te la dé o no te la dé? Tú tienes que estar en el camino. Pero yo sé que Dios me la va a dar. Y a los meses, ¿qué creen que pasa? Dios se la da. Y yo digo, wow, este compa sí tuvo fe. Yo tengo fe de que sí se la va a dar. Pero yo aprendí algo: la gente no puede caminar con mi fe. La gente tiene que despertar su propia fe. Y la gente debe de experimentar su propia fe. Porque a veces nos ganchamos de la fe de otros. Pero Dios no quiere que te agarres de la fe de otros. Dios quiere que tú despiertes en tu propia fe, camines, vivas y experimentes en tu propia fe. Y entonces yo la verdad yo he dicho, oye, no manches, o sea, en meses he visto tantas cosas. Me acuerdo que una vez hubo un joven que, yo estoy orando por provisión, me dijo. Dije, no, pues órale, dale, vamos. Yo estoy orando, oye, como a las 3 semanas de estar internado, apareció una tía de no sé dónde que le dejó una casa. Y le hablaron, dijeron, oye, pues la tía le dejó la casa nomás a él, porque él era el consentido de la tía y la tía no había tenido hijos. Y me dijeron, ¿qué hacemos, pastor? Tiene 3 semanas. Le dije, no le digan, porque si sabe ahorita se va a salir. Espérense, de perdí unos 2 meses. Al cabo que la casa es de él, nadie se la puede quitar, está en el testamento. Él no sabía, y me acuerdo que yo lo veía y me decía, estoy orando por provisión. Y yo ya sabía que le habían dado la casa. Y yo decía, sigue orando. Y yo decía, o sea, la fe de este cuate hizo que la tía se fuera con Dios y le dejara la casa. Amén, hombre. La fe de este cuate movió las cosas para que le dejaran la casa. Y ya a los 2 meses le dije, mira, ven, has estado orando mucho. Sí, yo tengo fe. Y que se la soltamos, ¿verdad? Dijo, oh, de veras, no, yo ya sabía que algo estaba pasando. Yo ya había orado. ¿Por qué no me dijiste, pastor? Le digo, porque no quería que te fueras hasta que Dios hiciera algo más en ti. Dijo, no me voy a ir. Pero yo he visto gente que no conocía de Dios, viene con Dios, se convierten, se conectan con Dios y rápidamente se despierta una fe tremenda en sus vidas. Y dices, a mí me hubiera gustado tener la fe de él cuando yo me convertí. Pero es una medida de fe que Dios ha puesto en él o en ella. Y algo que me di cuenta y que descubrí que podía yo hacer, y es algo que les voy a enseñar ahorita, es que nosotros podemos hacer crecer nuestra fe.
Este es el cuarto punto. O sea, nosotros podemos hacer crecer nuestra fe. Si tú te has sentido que tienes una fe pequeña, si tú tienes una fe en donde batallas en creer, déjame decirte que tú puedes hacer crecer esa fe que Dios te ha dado. Y esa fe que Dios te ha dado la podemos crecer de varias maneras, y no me quiero tardar mucho, pero la primera viene en Romanos 10:17, donde dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Escuchen bien, dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces, volteen a verme aquí. Entonces, ¿cómo es que viene la fe a mi vida? Cuando oigo. ¿Cuando oigo qué? La palabra. Entonces, entre más oiga la palabra, entre más escuche la palabra de Dios, ¿qué va a empezar a pasar en mí? Voy a empezar a tener más fe. Va a empezar a crecer mi fe. Ahora, ¿cómo escucho la palabra de Dios? ¿Cómo escucho la palabra de Dios? A través de leer la Biblia, a través de escuchar predicaciones, a través de memorizar versículos, a través de que escuchas alabanzas, adoraciones de Dios. Tu fe crece, porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Por eso entre más tiempo tienes en Dios y entre más tiempo escuches la palabra y te alimentes de la palabra, tu fe va a crecer. Tu fe va a crecer. Por eso la Biblia dice que nuestra fe, por pequeña que sea, así como una semilla puede ser, puede crecer. Puede crecer. La segunda cosa que puede ayudarnos a que nuestra fe crezca, y ahorita vamos a ir avanzando, es el orar en lenguas. ¿Quiénes oran en lenguas? Aquí levante su mano. Los que oran en lenguas, levántela, quiero verla. Quiero verla. Tú tienes que orar en lenguas. Hoy en día iglesias y cristianos, personas no le quieren dar el valor, se asustan, porque les importa más lo que la gente diga que lo que la Biblia dice. Y la Biblia habla de que debemos de orar en lenguas. Vayamos a Judas capítulo 1 versículo 20. El libro de Judas. Yo antes decía, ¿por qué pusieron a Judas ahí? No, hombre, ¿para qué lo ponían? Pero no habla de Judas el que lo traicionó, sino habla de Judas el hermano de Jesús, ¿verdad? Para que aprendan. Porque así yo de repente al principio decía, oye, no, hombre, ¿para qué lo ponían a ese traicionero ahí? Me daba coraje. No quería leer Judas, hasta que alguien me dijo en los primeros meses que Dios me rescató, ¿verdad? Alguien me dijo, es que no es Judas. Que una vez le dije al líder, oye, no, hombre, este vato ahí me dan ganas de arrancarle la hoja por traicionero. Me dijo, pero es que no es Judas el que lo traicionó, es Judas su hermano carnal, de la carne, porque su hermano se convirtió en su discípulo. Fíjense, dice, pero vosotros, amados, edificándoos, o sea, creciendo en nuestra o sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Otra versión dice que cuando oras en el Espíritu Santo, tu fe se edifica, crece. Entonces, cuando oras en lenguas, cuando tú oras en lenguas, tu fe va a crecer. Y algo que yo quiero hacer es que terminando esta serie, yo quiero hablar, bueno, dentro de esta misma serie voy a estar mencionando la gran importancia de hablar en lenguas, ¿verdad? No es que a mí no me gusta, pues si no es de que te guste, es lo que dice la Biblia, y la Biblia habla de hablar en lenguas. Ok, segunda cosa, primera dijimos oír la palabra de Dios, ya dijimos cómo la podemos oír, eso hace que nuestra fe crezca. Segundo, orar en el Espíritu, orar en lenguas, hace que nuestra fe crezca. 3, pasar por pruebas. Las pruebas hacen crecer tu fe. La gente se levantan los problemas y la gente sale corriendo, se resiente con Dios, ya no quieren ir a la iglesia, que porque ellos han estado yendo y que cómo les pasa eso. Y tú dices, qué ridículos.
Dijo mi mamá: no sea ridículo, mijo, por favor. La verdad, o sea, inmediatamente nos rajamos y nos abrimos. Pero las pruebas son las oportunidades para que nuestra fe crezca. Las pruebas son las oportunidades para jalar el favor de Dios y ver a Dios moverse a nuestro favor. La Biblia dice que nuestra fe es como el oro. Es más, dice, es más preciosa que el oro. Que una vez que pasa por fuego el oro, ¿qué pasa? Es purificado. Tú vas a una joyería y tú vas a encontrar no solamente piezas de oro, sino el quilataje que le da un mayor valor, aunque sean piezas más pequeñas. ¿Por qué? Hay quilataje de que comienza con 10 quilates, 10, 14 y luego 20, 18, 24 y tú dices, ¿por qué el quilataje? Porque es la pureza, el trabajo que se ha hecho sobre ese oro, pasándolo por fuego, quitando las impurezas y llevándolo a una pureza para que tenga un mayor valor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7 dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está poniendo como ejemplo nuestra fe con el oro. Y el oro tiene que ser pasado no solamente por el fuego, sino tiene que ser pasado por altas temperaturas para que la impureza que está dentro de ese oro, impregnado en el oro, sea quitado y pueda ser más puro. Y al ser más puro tiene más valor, tiene un mayor quilataje. Y son temperaturas súper altas. Entonces ya vimos cómo viene o cómo podemos hacer crecer nuestra fe. Número 1, oyendo la palabra. Número 2, orando en lenguas. Número 3, cuando pasamos por pruebas. Lo peor que puedes hacer cuando tú pasas por una prueba es alejarte de Dios, alejarte de la iglesia, alejarte de los caminos del Señor. Eso es lo peor que puedes hacer. Al contrario, entre más vengan los problemas, más cerca tienes que estar de Dios, más cerca tienes que estar de la iglesia, más cerca tienes que estar y conectado con Él. ¿Están conmigo? No me salgan con que ya corrí y ahí nos vemos después. Nada de eso. Número 4. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestra fe? Obedeciendo la palabra. Santiago 2:17 dice: y así también la fe, si no tiene obras en sí misma, ¿qué dice? Si no tiene obras, dice, es muerta en sí misma. O sea, levanten su rostro aquí, por favor. O sea, la obediencia a la palabra hacen que la palabra de Dios cobre vida, se haga o se convierta en una realidad en nosotros. Pero cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida como un simple saber y no la aplicamos y no la vivimos, tu fe no crece, te inflas nada más. Algunos ya los vi que están medio semblados. ¿Por qué? Porque la palabra no aplicada no es fe hecha carne y hecha una realidad en tu vida. Para que la fe crezca, tiene que haber una aplicación de la palabra de Dios. Tenemos que caminar en ella siendo obedientes.
pequeños tips y pequeñas claves que van a hacer que tu fe crezca. Ahora tú puedes decir, ok, ya me estoy aplicando en oír la palabra, leyendo, aprendiéndome versículos, leyendo prédicas, escuchando música cristiana. Estoy orando en lenguas diario, un ratito, no sé, media hora, una hora, 15 minutos. Cuando me voy al trabajo, cuando me voy al negocio, estoy orando en lenguas, sé que no debo de abandonarte, voy a pasar por pruebas. Las pruebas lo que hacen es traer fe y fortalecerme en la fe, pero también estoy obedeciendo la palabra. Y mi fe está creciendo. Tu fe está creciendo para que tu fe se haga efectiva, para que la fe hace efectiva nuestra oración. Porque si no hay fe, no veremos oraciones respondidas. Si no hay fe, no veremos oraciones que traen manifestaciones. Las oraciones traen manifestaciones. Pero si yo oro sin fe, si yo oro con credulidad, yo no voy a ver lo que Dios quiere que yo vea. ¿Y qué necesito? ¿Qué necesito? Que mi fe sea una fe grande, que mi fe crezca, para que cuando yo ore, yo pueda ver a Dios moverse a mi favor. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tus oraciones no serán poderosas, por largas o bonitas que sean, sino por la fe con las que son hechas. Nuestras oraciones no tendrán un resultado por lo largas o bonitas que sean y las palabras elocuentes que mencionemos. Nuestra fe es la que va a determinar que Dios se va a mover y se va a manifestar. Por eso es que hay una responsabilidad propia y personal para ver un cambio en nuestras oraciones. ¿Para ver un qué? Un cambio en nuestras oraciones. Un cambio en nuestras oraciones. Una oración puede cambiar tu negocio, tu matrimonio, tus hijos, tus padres, tu adicción, tu problema emocional, con una oración que tú declares con fe. Una oración. Una oración puede cambiarlo todo. Y quiero que veamos ejemplos en la Biblia, porque podemos ver muchas maneras y formas que la misma Biblia nos enseña que desatan el poder. Pero quiero mencionarles algunos que la Biblia avala, apoya, que cuando hubo fe, cosas sucedieron. Por ejemplo, Mateo 15:28. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué dijo? Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Si tú lees la historia, es la famosa historia de la Sirofenicia, tú te vas a dar cuenta que Jesús prácticamente la rechazó, diciéndole, no te puedo hacer el milagro que me estás pidiendo, porque tú no eres del pueblo de Israel. Pero la mujer se aferró, y Jesús reconoció que por la fe de ella es que Él declaró un milagro que ella estaba esperando, y sucedió. Tu fe va a determinar muchas veces los milagros que pueden suceder en tu vida, en tu matrimonio, con tus padres, con tus amigos, en tu escuela, en tu trabajo. Tu fe
Mi fe va a hacer que Dios se mueva. ¿Están conmigo? El centurión, otro hombre que por su fe Dios se movió. Mateo 8:10 dice: al oírlo Jesús se maravilló. Imagínate, maravillar a Jesús, sorprender a Jesús. O sea, este cuate sorprendió a Jesús por causa de su fe. Dice: y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este cuate se merece un aplauso. Uno nada más. Es uno. ¿Cuántos? A ver, uno. Punto. No tantos. No, no es cierto, no es cierto. O sea, imagínate, la fe de este compa maravilló a Jesús. Jesús hizo wow. O sea, ni siquiera el milagro lo pidió para él o para un hijo o para una familia, para alguien de su familia. No, él pidió un milagro para su siervo. Dice la Biblia, para su criado, para un trabajador de él. O sea, imagínate la fe. Y yo puedo decir, es que los milagros van a suceder cuando Dios quiera. Sí. Es que el Espíritu Santo nos va a guiar para que pasen los milagros. Sí. Pero yo veo ejemplos donde la fe de un ser humano desató el milagro que ellos estaban esperando. Y en otras palabras, y en un buen sentido, y no quiero que me lo tomen a mal, pero es como si la fe forzara a Dios a moverse a su favor. Tu fe va a hacer que Dios se mueva a nuestro favor. Amén. Porque Él quiere manifestarse, para Él glorificarse. Ahora, no se va a manifestar en cosas tontas y locas, ¿verdad?, que le pidamos, sino estamos viendo oportunidades de que sanó a la hija, sanó al siervo. O sea, estamos viendo cosas en donde Dios está siendo glorificado. No en cosas malas y en cosas por favor, Señor, llévate a la vecina porque ya no la aguanto. O sea, ese que me debe y no me ha pagado, por favor, Padre, o sea, llévatelo contigo. Pues no, Dios no va a hacer esas cosas, ¿verdad? Dios no va a hacer eso. Y es que tengo tanta fe que yo le estoy pidiendo a Dios que choque o le pase algo a ese. No, Dios no va a hacer eso. Y miren, hay otro ejemplo que me llama mucha atención, Marcos 5:34, la mujer de flujo de sangre. Esta mujer es una mujer que dice la Biblia que mientras que Jesús caminaba había mucha gente, había una multitud. Y esta persona, esta mujer tenía un flujo de sangre durante muchos años. O sea, el flujo de sangre, no me quiero meter en esto, pero era, en otras palabras, tenía una menstruación constante. Y la menstruación en la antigüedad y más en el pueblo de Dios era algo muy incómodo, porque eran mujeres que eran inmundas según la ley. Y esta mujer no le importó, de tal manera que ella dijo: me voy a acercar y voy a tocar el manto. Dijo: si tan solo tocar el manto, seré sana. O sea, imagínate la fe de esta mujer, que ni siquiera dijo si él ora, si él da la palabra, si él me voltea a ver. No, dijo: si yo tocare el borde de su manto, yo voy a ser sana. No manches, o sea, eso es fe de a de veras. O sea, eso es fe. Eso es fe. Dice: y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. No fue la oración de Jesús,
no fue la imposición, no fue échale aceite de transmisión y de motor y de no. O sea, no, fue la fe de una mujer. Fue la confianza de una mujer en decir: si yo toco el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Tu fe desata los milagros de Dios. Tu fe y mi fe. Por eso es que el diablo siempre va a querer atacar nuestra fe, va a querer lastimar nuestra fe. Por eso el diablo quiere que veas a la gente. Por eso el diablo quiere que veas y hables mal de la iglesia. La iglesia está llena de hipócritas. ¿Por qué ya no vas? Porque hay puro hipócrita. Y pues, también en el Oxxo cuando vas está lleno de hipócritas. Y la plaza fiesta y los moles y todos los, y ahí hay hipócritas también. Pero de ahí no nos vamos, ahí sí nos quedamos, ¿va? O sea, en verdad. Y eso lo acabo de escuchar de un pastor, ¿no? Que dijo: los moles, ahí están toda la gente llena de puro hipócrita, pero ahí nadie se va. Ahí todos ahí van y ahí están. Y es verdad. Por eso el diablo quiere lastimar tu fe, porque él sabe que si tú tienes fe en lo que Jesús puede hacer, tú vas a estar viendo milagros constantemente. Tú vas a estar viendo cosas suceder en tu vida, en tu alma, en tus emociones, en tu mente, en tu cuerpo. Tú vas a ver milagros, porque la fe desata el poder de Dios. Y más cuando tú y yo oramos y declaramos y le pedimos a Dios algo. La gran diferencia de cuando uno pide va a ser tu fe. Eso es lo que va muchas veces a determinar que lo recibas o no lo recibas, que pase o que no pase. Tu fe, tu confianza. Por eso algo que yo hago mucho es cuido mi fe. Cuido mi fe, porque mi fe el diablo la quiere lastimar. Y queremos, cuando nuestra fe se lastima, es cuando nosotros empezamos a involucrar a Dios en cosas que Él no tiene nada que ver. Y es la gente, son las personas, son las circunstancias, pero el diablo quiere que tú veas a Dios en eso. Es que ¿por qué me pasó a mí? Y los otros que son bien malos, y yo que soy buena onda y no les pasa nada, y a mí que casi me salen alas y vuelo, me pasa todo. Decía una persona, decía: es que yo no puedo tener hijos, y yo veo a gente que anda bien mal y no tiene uno, tiene varios, y de varios. Y yo no puedo. Y yo que me esperé y me casé esperando y orando, y yo no puedo. No, pues tienes que tener fe. El diablo quiere herir tu fe, quiere lastimar tu fe. No dejes que el enemigo lastime, hiera tu fe, porque nuestra fe es lo más preciado que tenemos. La fe es nuestra confianza en Dios. Sin fe no vamos a poder ver a Dios moverse en nuestra vida. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradarlo. Lo más valioso que tenemos es nuestra fe. Cuida tu fe. Nuestra fe va a desatar oraciones poderosas. Arriésgate. Ora por tu situación. Ora por tu esposa. Ora por tus padres. Ora por tus hermanos. Ora por la economía. Ora. Oremos, usemos la oración como una herramienta de Dios que Él nos ha dado y Él nos ha regalado. Pero a veces nuestra falta de fe: ay, seguramente voy a orar por eso. Tú ora. Había un hombre misionero de donde soy yo que andaba en todos los ranchos predicando.
Yo tenía muy poco que Dios me había rescatado y era un hombre que él decía que Dios lo había llamado a los ranchos. Y dice gente que lo vio, y yo estuve con una persona que lo había llevado a predicar a un rancho, bueno, era un ejido, como a 40 minutos de la ciudad de Monclova. Y dice que cuando venían orando y cantando, y que él veía el tanque de gasolina, ya, o sea, casi llegando en la pura reserva. Y de repente voltea este pastor, ¿verdad? Y le dice: ¿Qué onda? ¿Qué miras o qué? No, pues el tanque de gasolina, pastor, ya se está acabando. Tú no te preocupes, con esa llegamos. No, pues sí, pues vamos, dale. Y llegaron al lugar, pero ya no había gasolina, ya estaba abajo de la reserva. Y le dijo: oiga, ya oraron y predicaron y pues, ¿verdad? Ahí ministraron a la gente y ya bien contentos, y se suben al carro y le dice: oiga, pastor, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque aquí no hay gasolineras. Y le dijo el pastor: mira, acuérdate que te dije que llegamos. Y luego, ¿cómo nos regresamos? Yo nunca te dije que podíamos regresar. Yo te dije: sí llegamos, pero regresar no sabemos. Dijo: no, pues me hubiera dicho, pastor, pues ¿cómo? Dijo: pero vamos a orar. Dijo: no, pero ¿para qué oramos? Échele gasolina. Dijo: es que tienes que tener fe. No, yo tengo fe, lo que no traemos es gasolina. No, mijo, no, es que no entienden estos hombres. Y agarró el volante y dijo: vamos a orar. Y empezó a orar. Y le decía: pastor, pero es que usted tiene fe y usted ora, pero al carro hay que echarle gasolina. Que no entiendes, ponte a orar. Y agarraba el volante y empezó a orar. Y dice él que pues yo cerré los ojos y dije: no, pues este señor está mal de la cabeza, ¿no? Ya ni modo, nos vamos a quedar aquí. Y dice que cerró los ojos, y en eso él oyó al pastor: gloria a Dios, mi Señor nunca me abandona. Y dice que volteó. Dijo: ¿qué pasó? Dijo: mira el tanque arribita del cuarto. Y él dijo: para mí que el tanque no funciona, el flotador. Y le dijo el pastor: tú has de pensar que el flotador no funciona, pero mi carro sí funciona. Díganme, este señor anda medio mal. Prendió el carro y se fueron y se regresaron a la ciudad de Monclova. Ya él se baja y dijo: no, yo no vuelvo a ir con él porque este no trae para la gota. Pero cuando él vio a otros hombres que estaban cerca, dijo: no, eso le ha pasado hasta con carros prestados. Carros prestados, sí, una vez le prestaron un carro y eso no le quiso echar gasolina. No que no haya querido, sino no traía. Y la gente llegó a ver eso. Él tenía esa fe. Y ya, oye, pues vamos con el hermano para que ore por el carro, para que salga gasolina. Pero él tenía una fe, una fe. Entonces, humanamente, físicamente, tú y yo podemos decir: pues échale, ¿verdad? O sea, pero el hombre tenía esa fe. Y en esa fe veía a Dios manifestarse. En esa fe, en esa convicción veía a Dios. Me acuerdo que me invitó una persona y me dijo: quiero que se vengan a comer. Y le dije: sí, queremos invitarlos. Le digo: no, está bien. ¿Cuándo? No, pues tal día, órale. Y pues yo llegué con toda mi banda, ¿verdad? Estaba yo levantando la casa del mesón. Y llegamos como unos 15, 16 personas. Y cuando llegó, mira, ay, mijito, son muchos, ¿no? Y dije: pues es que usted me dijo, no, ahorita vemos cómo donde comen uno, pues comen dos, pero no sé si 16, pero ahorita platicamos. Y yo dije: no, me sentí bien, no, siéntense y ahorita vemos. Y la hija y la
el esposo y platicando, y que sí, que no, y que acá y que allá, y yo me sentí muy raro, porque yo le dije: es que usted me dijo que nos viniéramos. Y me dijo: ay, sí, es que tú y los líderes nada más, o sea, no todos. Y yo: pues ya estamos aquí. Yo le dije: no, pues si quieren nos vemos en otro. No, vamos a orar. Y yo, me dijo ella: ore. Señor, pues damos gracias por los alimentos y te pido que los multipliques. Y estaba la hermana ahí parada a un lado de la estufa. Amén. Y yo sí estaba platicando ahí, y la señora empieza a llorar y a gritar. Digo: ¿qué pasó? No se preocupe, ahorita nos vamos. Dijo: no, es que yo había puesto una bolita de carne para hacer carne deshebrada, para hacer flautas para todos, pero ya hay 3 bolitas. ¿Cómo? Dijo: sí. Y ella llorando y gritando. Dios puso otras 2. Pues écheme una para llevármela a la casa. O sea, apareció comida. Y yo les voy a decir algo: yo oré, pero yo sé que por mi oración no pasó eso, sino fue por la oración de esa mujer. O sea, tenemos que creer. Tenemos que creer. Y conforme nosotros creamos y activemos nuestra fe, es conforme nosotros vamos a ver a Dios moverse. Mi mamá es una mujer de oración. Yo siempre lo he dicho, que yo soy fruto de las oraciones de mi mamá. Y me acuerdo que de repente, pues vamos a Estados Unidos al mall, por ejemplo, aquí, ¿no? Que vamos aquí a Brosville, ahí al mall, ¿no? Y en el camino mi mamá se pone a orar, y le digo: mamá, y me dice: sí, vamos a orar para que Dios nos ponga ofertas. Y yo digo: mamá, que se multiplique. Digo: mamá, ¿por qué estás orando? Me da cosa que ores. No, es que mi dinero se va a multiplicar y Dios me va a dar ofertas. Yo en un principio decía: ay, o sea, como que nada que ver. Pero todos traíamos dinero, y la que más bolsas traía era ella. Y era es que este estaba en 50, pero lo agarré en 15. Y este estaba en no sé qué, pero lo agarré. Y hasta mi papá: ¿será cierto, Oide? ¿Será cierto? ¿No traerás ahí un clavito o algo? Porque y yo me he dado cuenta, es una fe. Es una fe que se despierta y que ves a Dios moverse a tu favor. Ves a Dios moverse a tu favor. Por eso hay que crecer en nuestra fe para ver a Dios manifestarse, porque muchas veces, no siempre, muchas veces Dios se va a mover conforme a nuestra fe. Dar un aplauso al Señor. La Biblia habla de que nuestro corazón puede ser generoso, como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas, tú eres generoso. La Biblia lo dice que Dios prospera al generoso, Proverbios 11:25. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos, somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo
a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.